en ingredientes naturales donde existe la posibilidad de tener más de una fuente para el mismo activo, ese activo presentado de diferentes maneras, y elegir la fuente es un proceso fundamental de cara a tener un producto que cumpla con todas las características que se pensaron al momento de concebirlo y que además tenga el desempeño que esperamos. Y como la capa más externa de ese proceso está pues, efectivamente el producto en sí, como el activo, la fuente, los excipientes, el tipo de producto, el tipo de sistema de entrega que se tiene para ese activo, impacta o cumple finalmente sobre el objetivo del producto, que es un desempeño, y en el caso de los cosméticos, no solamente un desempeño del producto, sino también una serie de otras características que pasan por lo sensorial, que pasan por la presentación, que pasan por diferentes formas de entregar ese activo, que impactan positivamente o no, dependiendo de cómo se hagan las cosas, sobre el éxito del producto. En ese sentido, hoy vamos a tratar de responder o atender tres puntos fundamentales. El primer punto es, vamos a conocer el activo. Como estábamos hablando hace un momento, es lo que está en el centro de esa serie de núcleos de cara a hacer un desarrollo de un producto nuevo. Lo primero es conocer el activo, y conocer el activo pasa por entender cuáles son los atributos de calidad que debo buscar cuando estoy pensando en este caso en cannabidiol. Dicho sea de paso, hoy no vamos a estar hablando de otros derivados del cannabis como hicimos la vez anterior. Para eso vamos a tener un webinar específico después. Hoy vamos a estar centrados únicamente en cannabidiol, y el primer paso es entender cuáles son los atributos de calidad que debo buscar en el cannabidiol y cuáles son los factores que influyen sobre la estabilidad del activo. Vamos que entendiendo estos dos parámetros, voy a tener un buen conocimiento de partida del activo para poder hacer un desarrollo o una formulación exitosa. Después, la realidad es que hay muchas fuentes de cannabidiol, o hay una serie de diferentes opciones para utilizar como fuente de cannabidiol, y muchas veces para la gente que no está directamente en la industria, es decir, que su día a día no es la industria del cannabis, es supremamente confuso cuando le empiezan a hablar de aislado, de bro, de full, de resina, de aceite, de estandarizado y una serie de conceptos que no son, por supuesto, familiares. Así que vamos a tratar de resumir de una manera muy sencilla cuáles son las principales fuentes que podríamos tener cuando estamos hablando de cannabidiol y en qué caso hace o no sentido emplear cada una de estas. Y finalmente vamos a ver cuáles son los factores que afectan la estabilidad a nivel producto, qué productos hace sentido o no diseñar, porque digamos que con algo que nos encontramos muy frecuentemente cuando tenemos discusiones con clientes es, no, yo quiero poner cannabidiol en esto, quiero poner cannabidiol en lo otro, quiero poner cannabidiol acá, y no todas son necesariamente ideas que van enfocadas en el desempeño de este activo, teniendo en cuenta su naturaleza y su interacción con el cuerpo humano. Así que vamos a hablar un poco sobre eso, qué productos puede hacer sentido y cuáles no formular con cannabidiol, los factores que afectan la estabilidad a nivel producto, es decir, el conjunto entre activo y excipientes, y algunas sugerencias sobre cómo solucionar esto. En ese orden de ideas, vamos a arrancar por el conocimiento del activo, y lo primero que vamos a discutir son algunas propiedades físico-químicas generales. Entonces, acá una de las fuentes que ya luego vamos a ver en conjunto en qué momento se usa cuál o de dónde viene cada una, es el Broad Spectrum. Broad Spectrum se comporta como un sólido por debajo de los 28 grados, como digamos un semisólido o un líquido muy viscoso entre los 28 y 50 grados, y por encima de los 50 grados podríamos estar hablando de un líquido de alta viscosidad, pero ahí, digamos, ya está fluidizado. La primera observación respecto al uso de esta materia prima sería, tengamos en cuenta que por el comportamiento a temperatura ambiente, vamos a necesitar una forma de calentar este ingrediente para poderlo fluidizar. Pues vamos a necesitar, tanto en el área de dispensación como en el área de manufactura, alguna herramienta para poder calentar esta resina y que pueda fluir hacia el recipiente donde estemos llevando a cabo el proceso de manufactura. Esto puede sonar de alguna manera sencillo, pero es un enredo total cuando uno está en el área de fabricación, está en el área de dispensación, y este producto no fluye y no hay la manera de dispensarlo.
Así que hacemos ese comentario, esa precisión práctica en ese sentido, y es un derivado que normalmente tiene un color de ámbar a rojizo. Esto es relevante porque en función de la cantidad que se agregue, la formulación puede terminar teniendo algún tipo de coloración, y eso no necesariamente es algo aceptado, sobre todo en los productos cosméticos, donde los diferentes atributos sensoriales impactan sobre el éxito final del producto. Es un factor a tener en cuenta. De todas formas, más adelante vamos a ver cómo balancear esto. Por otro lado, tenemos otro de los productos que son fuentes de cannabidiol. Acá hay un error en el título. En este caso estamos hablando del CBD aislado, y este producto tiene un aspecto de sólido amorfo en polvo. Sí, aquí ya no estamos hablando de una resina como es el caso del Broad Spectrum, sino que estamos hablando ya de un producto en polvo donde no voy a tener la necesidad de contar con ninguna herramienta para calentar la materia prima, ni en dispensación ni en manufactura para hacerla, digamos, la, el vertido del activo en el proceso de manufactura, sino es un polvo, es una materia prima en ese sentido muchísimo más fácil de manejar. Otro aspecto es el color. Normalmente es un polvo de blanco, amarillo pálido, con lo cual el aporte que pudiera tener de color al producto final es mínimo, yo les diría que casi que inexistente. Además, porque el cannabidiol, como discutimos en el seminario pasado, que dicho sea de paso está en la página de Blueberries por si lo quisieran consultar o por si no tuvieran la oportunidad de asistir, digamos que tiene una concentración mucho más alta, arriba del 98%. Es un color mucho más tenue y además un activo que tiene una mayor concentración, así que el aporte de color va a ser casi que nulo sobre el producto final. Y hay un aspecto acá que es un diferencial de la materia prima de Blueberries, y es normalmente el punto de fusión de este activo está entre 65 y 69 grados Celsius. Nosotros tenemos digamos, un adicional en el proceso de manufactura del activo, es una doble amorfización. El activo nuestro funde a una temperatura más baja, y esto es una ventaja a la hora de ahorrar tiempos en el proceso de manufactura. Fundiendo a una temperatura más baja y contando con una área superficial mayor, el tiempo de incorporación durante el proceso de manufactura es mucho más eficiente, y es una de las muchas cosas que hacemos desde Blueberries para mejorar el desempeño de este tipo de materias primas. Vamos a empezar a hablar entonces de atributos de calidad. Se van a encontrar mucho este logo o logos similares testeado en laboratorio. La realidad es que testeado en laboratorio no significa absolutamente nada. Y aquí, en este slide, la idea es hablar un poco sobre qué es lo que yo debo exigirle al fabricante o qué son las cosas que debo tener en cuenta para efectivamente tener cierto grado de certidumbre sobre qué tan válidos son estos análisis de calidad que me están entregando. Y hay 4 factores fundamentales. Es ideal, no es mandatorio, pero es ideal que ese proceso de calidad o de análisis de control de calidad se lleve a cabo en un laboratorio tercero. ¿Esto qué quiere decir? Que el fabricante no tenga una injerencia sobre los resultados que está generando el laboratorio que está llevando a cabo los análisis de control de calidad. De vuelta, no hay una normativa que diga que esto es mandatorio, pero sí es un paso adicional o una característica adicional que nos da algo más de certeza sobre que estos resultados no estén manipulados. Recordemos que en muchos países, si bien están los derivados de cannabis regulados, no están o no hay un ejercicio aún muy profundo sobre el control de los entes sanitarios sobre los procesos de calidad asociados a este tipo de derivados, y eso ha generado un contexto en el cual la manipulación de datos o la emisión de datos que no son reales es mucho más frecuente si se compara con otro tipo de industrias. Entonces, contar con un laboratorio independiente es una gran ventaja de cara a la credibilidad que puedan tener estos laboratorios, pero ahí digamos que se desprenden tres factores adicionales. Así como yo estoy ganando independencia al tener un laboratorio tercero,
al mismo tiempo estoy perdiendo control sobre la calidad que están teniendo esos resultados. Y en ese sentido hay tres preguntas clave que hay que hacer. La primera, hay que revisar que todas las metodologías que se están utilizando para determinar cualquiera de los atributos de calidad tienen que ser metodologías validadas. Y esto viene atado directamente a un siguiente punto, y es: en cannabis hay biomasa, hay diferentes tipos de derivados, hay diferentes tipos de matriz en las cuales este activo se presenta. Y en ese sentido hay que hacer el zoom o el doble clic sobre estar seguro que la validación que me están diciendo que el método tiene es específica para la matriz que estoy revisando. Es decir, que si yo estoy adquiriendo un CBD aislado, pues efectivamente el proceso de validación del método analítico haya corrido sobre esa matriz, teniendo en cuenta el tipo de interferencia que se presenta, el tipo de dilución que hay que hacer al momento de preparar la muestra, que la linealidad esté cubierta, eh, digamos, y un amplio etcétera en torno a esto, porque pasa comúnmente que el laboratorio dice: sí, yo tengo metodologías validadas para determinar cannabinoides, por ejemplo. Y va uno a ver y la validación efectivamente existe, pero la validación corresponde a determinación de esos cannabinoides en flor. Allí ya no hay una certidumbre sobre que el método tenga el desempeño que se necesita para determinar estos parámetros, así que estos dos aspectos van de la mano. Después, es necesario eh, validar que estos análisis se están llevando a cabo lote a lote. ¿Por qué? Porque muchas veces, o hemos visto en varios fabricantes, que los lotes se consolidan o que se usa un mismo resultado analítico para varios lotes. Y esto es un error, digamos, en este caso o en el contexto de un producto de origen natural, bastante grave, porque el nivel de heterogeneidad que podemos encontrar entre un lote de biomasa y otro es muy grande, o entre un proceso de fabricación y otro es mucho más grande que si estuviéramos pensando en un activo de síntesis, por la cantidad de parámetros que no es posible controlar por la naturaleza del proceso. Es en ese sentido, es importante validar con quien sea el proveedor que estos análisis se están llevando a cabo lote a lote y que el panel se está haciendo completo lote a lote. Es decir, que no se están reutilizando resultados de contaminantes para varios lotes, sino que efectivamente el panel completo ocurre por cada uno de ellos. Dicho esto, ¿cuáles son puntualmente los atributos de calidad que vamos a tener que tener en cuenta? Y estos atributos de calidad vienen de diferentes, digamos, razones por las cuales es importante que estén incluidas. Cuando yo pienso en dos productos diferentes, aunque ambos sean para uso cosmético, el proceso de manufactura de ese activo, el origen del activo y una serie de características específicas para el producto hacen que, si bien yo tengo que revisar, por ejemplo, microbiología en todos, no voy a buscar exactamente lo mismo en todos los productos, porque el proceso de fabricación no es el mismo. Entonces, estos 6 parámetros son los que se deben tener en cuenta, son los atributos de calidad más relevantes a la hora de pensar en tener efectivamente un producto de buena calidad e inocuo, y son microbiología, potencia, micotoxinas, pesticidas, solventes residuales y metales pesados. Vamos entonces a entrar a revisar cada uno de esos parámetros, y vamos a revisarlos también teniendo en cuenta cuál es la potencialidad o la probabilidad de ocurrencia de un resultado fuera de especificación para cada uno. Entonces, el primero es microbiología. Digamos que acá la probabilidad de que ocurra un fuera de especificación en microbiología o encontrar algo fuera de lo normal en microbiología es bajo, y esto responde a el proceso de manufactura de este tipo de activos pasa por altas temperaturas, altas presiones, uso de solventes orgánicos, bastantes condiciones diferentes durante el proceso de purificación del activo que hacen que son muy astringentes para la mayoría de los microorganismos. Y además el producto terminado normalmente es un producto con una actividad de agua por debajo de 0.65, lo que hace que ya durante el proceso de manufactura hubo condiciones astringentes, y luego el producto terminado no es un producto. Con producto terminado me estoy refiriendo al cannabidiol,
no es un producto con una actividad de agua que pudiera permitir después la proliferación de microorganismos. De todas formas, es un factor a revisar por el riesgo que puede tener o el impacto negativo que puede tener un producto fuera de especificación en microbiología en el usuario, y básicamente son dos parámetros mandatorios o que se recomienda ampliamente utilizar cuando estamos hablando de cosméticos, y uno es el general, que son los recuentos totales de aerobios mesófilos y de mohos y levaduras, y después un patógeno específico que hay que tener en cuenta cuando estamos formulando productos tópicos, que es Staphylococcus aureus. Ahora, después vienen los demás patógenos objetables, que si bien no deberían ser mandatorios por el tipo de uso o destino que se le está dando al producto, por el costo, la realidad es que es ampliamente recomendado tenerlo completo, y son las bacterias gram negativas resistentes a sales biliares, que normalmente agrupan a todas las enterobacterias. Dos enterobacterias específicas que serían E. coli, Salmonella, Klebsiella y Candida. Pues, mandatorio o mínimo cuando estén pensando en considerar un proveedor, los recuentos totales y estafilo, pero deseable contar con el panel completo de microbiología, que es el que se describe en el slide. Después tenemos micotoxinas. Acá hace un momento les mencionaba cuando estábamos hablando sobre microbiología que por las diferentes etapas del proceso de manufactura y de purificación del cannabidiol es muy poco probable que uno encuentre una contaminación microbiana al final, pero sí que hay una probabilidad alta de ocurrencia de encontrar micotoxinas que son resultado del metabolismo secundario de ciertas especies de hongos que quedan en el producto y que por tratarse de sustancias químicas sobreviven a las etapas subsiguientes de purificación y quedan o puede quedar una residualidad de estos productos en la materia prima terminada. Y acá, por el tipo de hongo que normalmente está asociado a la planta de cannabis, tendríamos que tener en el radar aflatoxina B1, B2, aflatoxina G1 y G2 y la ocratoxina A. Acá hay un porcentaje de ocurrencia alto, así que fundamental que dentro de las especificaciones de un fabricante que se considere para adquirir cannabidiol esté lote a lote la determinación de las micotoxinas, porque realmente es digamos, es un contaminante que puede ocurrir eh, con una alta probabilidad y que tiene un impacto significativo sobre la salud de las personas. Las aflatoxinas y las micotoxinas en general, en su mayoría están consideradas como genotóxicas, cancerígenas o este tipo de efecto que, si bien no ocurre o no suele generar un impacto en la salud de manera aguda, sí la exposición crónica a este tipo de sustancias genera problemas en la salud humana, y es importante garantizar la inocuidad desde este punto de vista. Solventes residuales también es un atributo de calidad que vamos a tener en cuenta por el tipo de proceso de manufactura. Si bien la lista de solventes residuales que normalmente se evalúan en cualquier panel es muy larga, yo les hablo de 4 solventes específicos a los cuales hay que prestarle atención. Hemos visto en el pasado cómo los laboratorios analíticos deliberadamente incluyen o no ciertos solventes, así que estos 4 es mandatorio que estén dentro del panel. Después todos los demás, interesante contar con ellos, pero por el tipo de proceso de manufactura seguramente ninguno de los otros llegue a estar presente, pero sí los alcanos entre carbono 5 y carbono 7, que son los que se usan en el proceso de manufactura al final para cristalizar, sobre todo en la fabricación del cannabidiol aislado, pueden llegar a estar presentes como solvente residual en el producto. Y el etanol, dependiendo del tipo de proceso de extracción que se utilice, pudiera llegar a estar presente o tiene una posibilidad de ocurrencia alta. Y en ese sentido, son estos 4 solventes los que hay que tener en cuenta a la hora o sobre los que hay que tener un mayor nivel de atención al detalle a la hora de calificar una materia prima como el cannabidiol. En metales pesados también, por la naturaleza de la planta de cannabis tiende a bioacumular considerables cantidades, sobre todo de cadmio y plomo.
Pues, es algo que puede llegar a ocurrir dependiendo del tipo de práctica agrícola que se haga para la fabricación de la biomasa. Así que deberíamos prestar especial atención a este par de metales, pero después un panel normal de metales pesados para un producto derivado de cannabis debería incluir por lo menos cadmio, plomo, mercurio, arsénico. Si tenemos la posibilidad de acceder a otros está bien, pero con tener controlados estos cuatro de vuelta por la naturaleza de la planta y por la tendencia a bioacumular metales pesados que tiene la planta de cannabis, hay que tener esto en el radar y es un parámetro que tiene alta probabilidad de ocurrencia como fuera de especificación en un producto como el cannabidiol. En las diapositivas anteriores entendimos entonces cuáles son los atributos de calidad que debemos tener en cuenta y en las siguientes diapositivas, a partir de esta sección, lo que vamos a entrar es a entender cuáles son los factores que me afectan la estabilidad de este activo. Que recordemos que una formulación, además de ser un mecanismo de entrega del activo para el usuario final, es también junto con el empaque la forma en la que tenemos para acondicionar ese activo, proveerle las condiciones necesarias para que pueda llevar a cabo su función. Pues no solamente es un vehículo de entrega, sino también damos de cuenta que el producto es la armadura que tenemos para proteger al activo y para garantizar que cumple la función final. Y en ese orden de ideas vamos entonces a entrar a revisar cuáles son los factores sobre los que el cannabidiol suele tener una mayor sensibilidad o a qué factores suele tener el cannabidiol una mayor sensibilidad. La primera pregunta cuando charlamos con clientes siempre es ¿cómo es la sensibilidad a la temperatura? ¿De dónde viene esta pregunta? Vamos a ver más adelante que arriba del 90% de los casos lo que hace sentido formular es un sistema heterodisperso, sea una crema o un tipo de emulsión por ese estilo, y a la etapa de inversión de fases, dependiendo de la tecnología de emulsificación que se utilice, pues vamos a requerir temperaturas altas, además también para acelerar el proceso de integración de los diferentes excipientes en el proceso de formulación. Acá no hay nada de qué preocuparse, es un activo que es muy poco sensible a la temperatura. De hecho, durante varias de las etapas de fabricación se usan temperaturas tan altas como 200 grados centígrados y la realidad es que la cantidad que se degrada de producto es bastante baja. Sí, obviamente cuando el producto ya está en solución, es decir, cuando ya está formulado en el producto terminado, pues como la mayoría de las reacciones químicas, pues va a ocurrir o puede ocurrir una degradación mucho más rápida en solución que en estado sólido o que en forma de una resina, pero de todas formas vemos que el producto puede estar almacenado en solución a 40 grados centígrados, que es un ensayo de estrés hasta 3 meses sin estos tiempos que estoy relacionando en la diapositiva. Se refiere a sin observar un cambio estadísticamente apreciable desde el punto de partida. No quiere decir que a los 3 meses se degrada, sino a los 3 meses recién puedo apreciar con un alfa del 5% una diferencia en la concentración desde el punto de partida. Entonces, con estos rangos de temperatura y con estos tiempos se puede llevar a cabo una inversión de fase sin ningún problema, se puede fundir el activo en sitio sin ningún problema, se puede tener almacenado a granel, en el caso sobre todo de formulaciones como podría ser un ungüento que se usa a temperatura para fluidizar, se puede almacenar el granel en caliente para poder llevar a cabo el proceso de empaque sin ningún problema. Ahí no hay nada de qué preocuparse. Por el tipo de estructura química que tenemos en el cannabidiol, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva, con varios sistemas de doble enlace conjugados, hay una sensibilidad a los procesos de oxidación en general, pero la luz es uno de esos factores. Pues a la hora de pensarse el packing, a la hora de pensarse el almacenamiento, a la hora de pensarse ese tipo de procesos, súper importante que esté protegido de la luz. Luz en general, sobre todo la luz directa del sol, obviamente, pero cualquier fuente de luz que pudiera catalizar ese tipo de reacción de oxidación es un factor a evitar.
Tampoco quiere decir que estamos hablando de un producto como las vitaminas que necesitan dispensarse en un ambiente con luz de sodio. No llega a ese nivel de sensibilidad, pero sí es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de pensarse el packing, a la hora de pensarse ese tipo de detalles, porque por supuesto no va a ser una buena idea formular el producto y hacer un packing translúcido por la sensibilidad que tienen los procesos de oxidación y por ser la radiación ultravioleta uno de los mecanismos para catalizar ese tipo de reacción. ¿Cuál es el impacto? Afortunadamente, ninguno de los productos de degradación que se han detectado para el cannabidiol ha mostrado ser tóxico. De hecho, el que vemos a la derecha, que es el CBN o el cannabinol, ya está presente en la planta de manera natural, porque ahí, mientras ocurre la curva de maduración de la flor, se produce naturalmente, no es un producto tóxico, no es un producto psicotrópico. Por ese lado no hay, digamos, ningún impacto sobre la seguridad del producto, pero sí vamos a perder potencia si no tomamos las precauciones y eso va a terminar afectando el performance del producto, por lo tanto es un factor a tener en cuenta. Otro tema a considerar es la incompatibilidad del cannabidiol con iones metálicos. Pasa por la misma razón que discutíamos en la diapositiva anterior. Hay que tratar de evitar al máximo cualquier condición que me pueda generar oxidación y normalmente los iones metálicos, por su naturaleza polivalente, suelen actuar como catalizadores en procesos de oxidación, así que hay que evitar coformular cannabidiol con alguna fuente de ion metálico. Y eso, digamos, pasa por la estabilidad del producto, pero hay un factor adicional por el cual no es buena idea coformular cannabidiol con iones metálicos y es la formación de quelatos y complejos. Esto genera obviamente estructuras mucho más voluminosas y vamos a tener una afectación sobre la capacidad de permeabilidad del cannabidiol o del producto para, digamos, permear a través de la piel. Así que por tanto desde el punto de vista de la estabilidad como desde el punto de vista del performance del producto terminado, hay que tratar de evitar coformular cannabidiol con iones metálicos en general. pH es otra de las preguntas comunes que tenemos. Digamos, ¿cuál es la sensibilidad al pH? La realidad es que como ustedes pueden apreciar o pudieron apreciar en la estructura del cannabidiol en slides anteriores, no hay realmente grupos que se puedan hidrolizar o no hay grupos que, digamos, de entrada pudieran significar una sensibilidad alta al pH. Así que en el rango de lo que normalmente se formula como cosméticos, no hay mucha preocupación en ese sentido, pero sí hay que mencionar que el pH de máxima estabilidad está entre 4 y 6, como podemos ver en esta gráfica, en el cual estamos viendo el logaritmo de la constante de velocidad de reacción de desaparición del cannabidiol en diferentes condiciones de pH, graficada contra precisamente el pH de cada condición. Los pH más alcalinos lo que hacen es catalizar reacciones de oxidación, que como vimos en diapositivas anteriores, es posiblemente el aspecto al que el cannabidiol es más sensible. Así que tratar de formular entre 4 y 6. De todas formas, pH neutros, como pueden apreciar en esta zona de la gráfica, siguen sin realmente generar ningún tipo de impacto significativo, pero por encima de pH 8, que igual no es un rango de pH en los que uno suele formular cosméticos, sí que hay la posibilidad de generar algún proceso de degradación y hay que evitar. Pero al final del día, digamos que son condiciones o muy ácidas o muy básicas que uno normalmente no suele usar. De todas formas, la garantía o la mejor garantía de estabilidad del activo sería entre pH 4 y pH 6. Vamos a hablar un poco sobre las fuentes. Después de entender cannabidiol como la molécula o como activo, vamos a empezar entonces a movernos un poco hacia afuera en los núcleos y vamos a empezar a entender cuáles son las diferentes fuentes que puedo utilizar de cannabidiol y en qué casos hace sentido, en qué casos no hace sentido utilizarlo. Esta es un slide que reciclé del webinar pasado.
donde estamos de alguna manera explicando de qué parte de la planta viene y cómo ocurre el downstream. Pues normalmente los cannabinoides se concentran en las partes aéreas, especialmente en la flor. Ocurre un primer proceso de extracción primario que nos rinde un producto que normalmente denominamos crudo. Es un producto que tiene aplicaciones muy limitadas en términos generales porque no fluye, tiene una alta concentración de alcanos de alto peso molecular que generan considerables interferencias a la hora de formular. El color es supremamente oscuro, bueno, hay una serie de desventajas por las cuales normalmente no se utiliza, pero con algún proceso, con algún par más de procesos de refinación, se puede obtener un producto full spectrum. Acá seguimos teniendo el tema del sensorial, como vamos a ver más adelante, si no estoy pensando en formular algo que el usuario diga, sí, eh, esto definitivamente viene de cannabis, no es una opción que yo recomendaría, sigue teniendo un color que es poco agradable, los pigmentos que están concentrados en este tipo de material persisten incluso a grados altos de dilución y además suele tener una concentración de THC que lo hace poco práctico desde el punto de vista regulatorio. La solución a esas concentraciones de THC normalmente es el proceso de estandarización, que es vehiculizar ese full spectrum en algún aceite. Nosotros estamos en la capacidad de hacerlo tailor-made, es decir, si ustedes nos dicen, yo estoy pensando en un producto cosmético que la fase oleosa es aceite de argán, por decir cualquier ejemplo, es una herramienta doble para poderles entregar un producto coprocesado y adicional sin el tema del THC. Pero tiene aroma, tiene color, es un producto que es complicado de manejar y en una etapa intermedia de purificación tenemos el Broad Spectrum. Acá el THC se elimina por procesos de remediación, así que lo regulatorio no suele ser una barrera, pero tiene el inconveniente de que sigue comportándose como una resina, que fue lo que discutimos al principio, es decir, necesito generar eh, procesos de calentamiento del material para fluidizarlo y eso no suele ser muy cómodo desde el punto de vista del proceso de manufactura y de la dispensación. Conserva algo de los alcanos de alto peso molecular, por eso se comporta como un semisólido y también digamos que es una potencial fuente de interferencias en ese sentido para la formación de las emulsiones, conserva algo de color, mucho menos que el full spectrum, pero conserva algo de color y tiene menos CBD comparado con el CBD aislado por unidad de peso. Y en ese sentido se suele necesitar más materia prima y el color pudiera llegar a ser perceptible en el producto terminado. Finalmente, el CBD aislado, que como discutimos en el seminario pasado, es normalmente la opción más cómoda, más costo efectiva, que genera menos interferencias. Y eso lo tenemos de alguna manera esquematizado en este diagrama. Acá tenemos dos ejes, uno, el eje Y que se refiere al sensorial y el eje X donde tenemos menor efecto séquito, menor interferencia hacia la izquierda o mayor efecto séquito o más interferencia hacia la derecha. Si no tuvieron la oportunidad de estar en el seminario pasado y no es para ustedes familiar el concepto de efecto séquito, también normalmente se denomina efecto entourage por el nombre en inglés y hace referencia a que los extractos, entre más completos, tienen una actividad biológica más alta al mismo nivel de concentración del activo principal, que en este caso es cannabidiol. Esto quiere decir que si yo tengo 100 miligramos de cannabidiol provenientes de un full spectrum, va a tener una mayor actividad biológica que si tengo 100 miligramos de cannabidiol proveniente de un aislado. ¿Qué pasa? Que esto yo lo soluciono fácilmente simplemente agregando más activo y también pasa por el hecho de que únicamente los usuarios más entrenados o los usuarios que más conocen sobre el tema son quienes valoran ese tipo de atributo de calidad en el producto terminado, en el storytelling del producto terminado. Entonces, si yo pongo en una balanza o tengo que poner en una balanza qué tanto quiero de esto, es decir, qué tanto quiero de storytelling de un extracto menos refinado, entre comillas más natural,
todo ese tipo de discurso, y qué tanto estoy dispuesto a sacrificar del sensorial, qué tanto estoy dispuesto a solucionar los procesos, digamos, de interferencia que pueda ocurrir entre el otro abanico de moléculas que hay en el full spectrum, que ya no están en el aislado, y con base en eso tomar una decisión. Digamos que, perdón, digamos que hay este árbol pequeño de decisión que nos puede guiar en el proceso. Es solamente un acercamiento y desde Blueberries estamos siempre dispuestos a ayudarlos a tomar la mejor decisión de cara a cuál es la materia prima que ustedes deberían usar para el proyecto específico que estén desarrollando. Y el primero es, el storytelling del producto va a estar basado en el efecto séquito, en ese discurso, solo si la respuesta es sí, es decir, solo si estoy basando la concepción del producto en ese factor particular, voy a considerar un ingrediente diferente al aislado. Si eso no es el caso, yo les recomiendo que vayan directo al aislado y se ahorren una serie de temas que hay que solucionar en la mitad cuando se usa un ingrediente diferente. Definitivamente estoy pensando en un producto que el storytelling se basa en efecto séquito, que se basa en extractos completos, más naturales, ese tipo de discurso. Solo en ese caso entonces entro a considerar una materia prima diferente, y solo si estoy pensando en un sensorial final, que el usuario vaya a relacionar con la planta de cannabis, es decir, que el aroma le recuerde, que el color le recuerde a ese tipo de origen, pues solo ahí voy a usar full spectrum. Si ese no es el caso, es decir, si no ese es el sensorial objetivo, voy a ir a la siguiente rama, que es no, y ahí tengo que definir si el color es un factor o no. Si el color es un factor, es decir, si no, definitivamente no puedo tener ningún color diferente a blanco, por ejemplo, si estoy pensando en una crema, voy a tener que de todas formas volver al aislado y ver cómo replanteo todo el tema del storytelling, porque alcanza a ver color perceptible en la mayoría de los casos en el producto terminado. Si el color no es un factor, el broad spectrum podría ser una opción. Antes de continuar, eh, no sé si tienen alguna pregunta sobre esta primera parte de la presentación. De todas formas, al final la idea es que tengamos un espacio, pero no sé si algo hay hasta ahora que quisieran discutir. Sigus Emil Secano nos pregunta, ¿el problema de la formación de quelatos del CBD con iones metálicos obligaría al uso de agua desionizada en la formulación o se puede solucionar con la adición de un quelante? Bueno, eso es una buena pregunta. Si agregas un quelante Emilce, no hay problema. De todas formas, uno en los procesos de manufactura suele usar agua tratada, y cuando yo hablo de iones metálicos me refiero, por ejemplo, a la formulación de un filtro solar, que ahí tenemos normalmente cantidades apreciables de titanio. Los elementos trazan el agua, no alcanzan a ser, digamos, una concentración relevante que me pudiera preocupar. Si estoy en una región donde efectivamente el agua que voy a usar es agua muy dura, con mucha concentración de magnesio, de calcio, o ese tipo de sales, un quelante lo soluciona sin problema. Al menos en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien de pronto quiera levantar la mano y hacer otra. Bueno, sigamos, estamos un poquito colgados de tiempo. Vamos entonces ahora a pasar al siguiente núcleo del proceso de concebir un producto, y es, vamos a empezar a pensar qué producto hace sentido desarrollar. Y en ese orden de ideas, digamos que hay tres tipos de categoría. Esto obviamente es bien reduccionista, pero a grandes rasgos hay tres tipos de categoría en productos cosméticos. Rinse off, que son los productos que están pensados para lavarse después del uso, entonces, jabón, champú, eh, mascarilla, ese tipo de productos, pues normalmente se usan y se lavan en un plazo de minutos.
Es decir, yo aplico y en no más de 30 minutos estoy usando agua para retirar el producto. Y tenemos maquillajes y leave-on, que son dos categorías de productos que normalmente se dejan sobre la piel después de la aplicación, inclusive de manera indefinida durante el día. Es decir, son productos que puede que se apliquen en la mañana y persistir en la piel hasta la noche que se retiren, como es el caso del maquillaje, o puede ser incluso productos que se aplican o que es recomendable aplicar varias veces durante el día, como es el caso del filtro solar. Si pensamos en esto, la gráfica que está a la derecha es una cinética de absorción del CBD en una celda de France, que es el dispositivo que está a la izquierda. Si no están familiarizados con ese dispositivo, es básicamente un ensayo de permeabilidad in vitro, donde lo que tengo es la muestra del producto en este receptáculo, una membrana semipermeable entre el receptáculo donde está la muestra y este receptáculo de abajo, que es, digamos, un flujo. Esto acá está fluyendo, hay una bomba que lo recircula y una chaqueta que mantiene una temperatura que suele emular la temperatura de la piel, es decir, aproximadamente 37 grados centígrados. Yo luego de esta corriente que está acá, estoy progresivamente tomando muestras para determinar la cinética de transferencia entre el producto, que es lo que está en el receptáculo de arriba, y este fluido que normalmente es un fluido que busca emular diferentes fluidos de la piel, como puede ser el plasma o como puede ser el líquido intersticial de la célula o suero fisiológico en el caso más básico. Pues, si vemos la cinética de absorción, fíjense que el máximo se alcanza recién a los 360 minutos, es decir, a las 6 horas. Eso lo que inmediatamente nos hace pensar es que no tiene sentido desde el punto de vista del performance. Ahora, si lo estoy haciendo por un tema de marketing o por un tema de agregar un ingrediente que está de moda y demás, esto no le va a hacer daño a nadie, pero si lo estamos pensando desde el punto de vista del performance, lo que tiene sentido es definitivamente formular o desarrollar productos Leave Foam o Make-up, que son productos que se van a dejar en la piel por rangos de tiempo como el que vemos acá. Porque de lo contrario, lo estoy aplicando, casi que nada de eso se va a absorber, inmediatamente después lo voy a lavar. Entonces, no tiene sentido. Y algunos ejemplos que van a tener en cuenta también las aplicaciones más prominentes de cannabidiol en la industria cosmética, que las discutimos en el seminario pasado, que son antienvejecimiento, antiacné y coadyuvante en los filtros solar. Pues hay una serie de productos en los que, digamos, el consumidor asociaría mejor un beneficio del cannabidiol con el uso del producto, que podría ser una BB cream, un filtro solar, un producto antiacné, un serum antienvejecimiento o una crema hidratante, sea facial o corporal. Eso, digamos, que son solamente ejemplos. Lo que les pido es que piensen en estos factores, que sería producto lifón o producto que se deja en la piel después de la aplicación por varias horas, estas tres aplicaciones, y después pueden surgir otros productos diferentes a estos, pero digamos estos son los que vienen más rápido a la mente cuando combinamos esos dos factores. Perdón. Vamos entonces ahora a pensar cuáles son los factores que influyen sobre la estabilidad del producto, específicamente en el caso del uso del cannabidiol. Pues acá uno de los problemas más comunes es la recristalización. El CBD o el cannabidiol es un producto que cristaliza muy fácil en medio apolar. De hecho, normalmente la cristalización, que es la última etapa del proceso de purificación del producto, se hace en pentano, en hexano, en heptano, en este tipo de alcanos que son completamente apolares, porque si vemos la estructura cristalina, que es lo que tenemos a la izquierda, el proceso de cristalización, es decir, la formación de la estructura periódica dentro del cristal, está gobernada por un puente de hidrógeno. Entonces, cuando yo tengo la molécula en un medio apolar, pues estoy favoreciendo que ella se pliegue no es la palabra técnica, pero es una forma de ilustrarlo, sobre sí misma para empezar a formar el cristal. Entonces, para ciertas concentraciones de cannabidiol en formas heterodispersas, podemos llegar a generar
adelante en el tiempo, es decir, no es algo que se forme inmediatamente, no es algo que se suele formar inmediatamente, pero más adelante en el tiempo sí un sensorial arenoso por los cristales que se están formando de vuelta en la emulsión. Entonces, cuando la persona se lo aplica siente como grumos y eso evidentemente es una característica que genera aversión en los usuarios y está ocasionada por esto. ¿Cuáles son las soluciones? Digamos que tanto como seamos eficientes en evitar la coalescencia de las gotículas en la emulsión, tanto vamos a evitar el proceso de recristalización. La coalescencia, recordemos, es gotículas de la emulsión que se empiezan a juntar para formar gotículas más grandes, que si esto progresa en el tiempo se genera una separación de fases, pero que si yo tengo suficientes gotículas juntas, voy a tener suficiente activo para empezar a generar un grumo, un cristal que sea sensible cuando me aplico el producto en la piel. Entonces, la forma de solucionar esto es generando emulsiones más estables, que podría ser tamaño de gotícula menor, probar diferentes tipos de parejas entre emulsionante um, y, y medio apolar, revisando todo el tema del HLB y todas estas buenas prácticas que se tienen al momento de diseñar una emulsión para disminuir el proceso de coalescencia para evitar este problema que es un problema de estabilidad a nivel de producto. Normalmente, esta es una pregunta que salta muy rápido en la discusión de utilizar cannabidiol y es cómo me afecta el uso del cannabidiol a la hora de formar la emulsión. La realidad es que la influencia del cannabidiol es muy baja. Acá podemos ver tanto un listado bastante largo que no está completo, son solamente ejemplos que de hecho me parecieron poco comunes de vehículos que hemos visto que se usan exitosamente en la formulación de procesos de CBD con surfactantes al lado derecho con diferente HLB para tener un rango amplio de acción y ahí no hay, digamos, ningún tipo de proceso de incompatibilidad, ni hemos visto que el cannabidiol ejerza un proceso diferencial. Ahí realmente no hay nada de qué preocuparse. El que más hemos usado, dicho sea de paso, es la pareja entre lecitina y polisorbato 80, que también se conoce comercialmente como Twin 80. Otro tema a tratar en la estabilidad de producto normalmente es la turbidez. Vemos que la turbidez es un efecto natural de las emulsiones porque la luz golpea la gotícula y ocurren procesos de dispersión de la luz. Y al ocurrir esos procesos de dispersión de la luz, lo que yo veo a nivel macro físicamente es un producto blanco, turbio. Ahí hay dos alternativas de entrada y uno es pensar en emulsiones con un tamaño de gotícula más pequeño, como podrían ser nanoemulsiones, o estos sistemas autoemulsificantes que vienen ganando terreno en los últimos 6, 7 años, diría yo, que con una carga de surfactante más alta requieren menos fuerza de cizallamiento para originar emulsiones con tamaño de gotícula más pequeño. Entre más pequeño sea el tamaño de gotícula, normalmente vamos a ver un producto más translúcido. Otra opción, y pensando en este problema precisamente, desde el UR diseñamos un producto preemulsificado. Ese producto es en polvo, contrario a lo que uno normalmente encuentra como soluciones preemulsificadas en la industria, que son productos líquidos de base acuosa, que además de tener un tema logístico, tiene un tema de estabilidad microbiológica por el alto contenido de agua. Nosotros diseñamos un producto en polvo que tiene una turbidez hasta 3 órdenes de magnitud menor que los sistemas preemulsificados convencionales y que muchos de los sistemas de emulsión que se pueden formar, digamos, en el proceso de manufactura o diseñando el proceso de manufactura. Y esta materia prima además está basada en maltodextrinas, que son emulsificantes mucho más amables que otro tipo de emulsificante. Así que a la hora de generar productos con una cantidad apreciable de agua, donde yo esté esperando en el desarrollo un producto más translúcido, porque recordemos que lo que asocia en su mente el usuario con un producto turbio es contaminación microbiológica. Cuando yo quiero lograr ese sensorial,
una muy buena alternativa es usar un producto hidrosoluble como el que desarrollamos desde Blueberries para, por un lado, evitarme todo el tema de tener tecnologías de alto cizallamiento para lograr emulsiones con tamaño de gotícula más pequeño y ahorrarme etapas en el proceso de fabricación. Otro problema común de estabilidad de producto es el cambio de color. Ese cambio de color está originado por procesos de oxidación. Los dos compuestos que se suelen formar son el CBN, que es un color rojo ámbar, o un color más amarillento, que es originado por la formación de quinonas. Y ahí sencillamente lo que hay que hacer es prevenir la oxidación. Hay que ver de dónde está viniendo, si es un tema del packing, si es un tema de presencia de iones metálicos en el producto. Bueno, hay que revisar eso y ajustar el pH preferiblemente entre 4 y 6. Finalmente, a manera de conclusiones, vemos que debido a las diferentes interferencias y particularidades organolépticas, es recomendable usar Full Spectrum únicamente en casos específicos, que dada el comportamiento de la cinética de absorción que va a tener el CBD en la piel, lo que más sentido hace es formular productos Leave Foam y dejar un poco los rinse off de lado, y que tres aplicaciones, digamos, más prominentes para juntar con este otro factor a la hora de pensar si un producto son las potencialidades de antienvejecimiento, antiacné y coadyuvante de filtro solar. Finalmente, les voy a dejar este toolkit en la presentación. Aquí se resume de una manera muy rápida la mayoría de los datos puntuales a tener en cuenta desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de estabilidad de producto, desde el punto de vista de los atributos de calidad y de los problemas más comunes, por qué se originan y cómo solucionarlos, para que tengan una guía rápida y sepan más o menos por dónde buscar. Y bueno, muchísimas gracias y estamos atentos a preguntas. Emilce, puedes hacer tu pregunta. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias. Muy interesante la charla. Tenía una primera pregunta y era que yo no pude asistir a la primera charla que hicieron, que creo que es súper importante para conectarla con esta charla, a ver si es posible acceder a la presentación anterior o, o al video. Y mi segunda pregunta va más relacionada con el tema regulatorio. Actualmente yo sé que el CBD está aceptado en cosmética, en el COSIN, pero he escuchado que se pretende legislar un poquito con más dureza las concentraciones de CBD dentro de cosmética, pues precisamente para evitar el inadecuado uso, ya que es un medicamento. No sé si ustedes tienen alguna información al respecto o si ya hay alguna regulación que limite en otros países el contenido de CBD en un producto cosmético. Claro que sí, Emilce. Bueno, contestando en orden, el primer seminario está en la página de Blueberries. Yo le pediría a Lucía que por favor entre los asistentes pudiera circular el link. Ahí está el video completo de la presentación y se toca algo del tema regulatorio. Yo sé que estamos muy cerca de tener una limitación de uso de CBD, pero desde el punto de vista de los alimentos. Hay evidencia en modelos animales que viene creciendo, donde se muestra que el uso, digamos, por encima de la dosis recomendada diariamente induce hígado graso, pero no he visto evidencia o no he visto, digamos, ningún tipo de moción en pro de legislar la cantidad de CBD que puede tener un producto cosmético. Sí, en alimentos y viene muy pronto, de hecho en algunos territorios en Europa ya ocurrió. En cosméticos no lo hemos visto, digamos, por el tipo de absorción que se genera y por la poca exposición sistémica que tiene uno al aplicarse un producto cosmético comparado con ingerirlo.
Y lo que sí hemos visto de cara a controlar el uso inadecuado se mueven dos frentes. Uno, hay ciertas formas cosméticas que se están tendiendo a permitir menos y son aquellas que se pueden terminar ingiriendo, como la mezcla simple entre cannabidiol y algún aceite comestible. Y por otro lado, regulaciones más estrictas respecto a la irrecuperabilidad del THC en estos productos. El nuestro, en el caso del CBD aislado, es indetectable, es decir, tiene menos de 0.03% de THC y no hay forma de recuperar una cantidad apreciable de THC, ni siquiera de kilos enteros de materia prima. Entonces, más o menos va por ahí. No sé si contesté completamente la duda. Sí, no, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Emilce. Bueno, César Forero nos pregunta, ¿en los champús qué tan estable es el CBD? Realmente, en términos generales, el CBD no genera ninguna interferencia en emulsiones. El champú, digamos, dependiendo del tipo de champú, puede ser una emulsión o puede ser estas formaciones micelares de surfactante. El CBD es muy soluble en vehículos oleosos y muy soluble en surfactantes, así que ahí no hay problema. Digamos que la recomendación respecto a los champús pasa un poco por el tema de que no hace tanto sentido usarlo en productos rinse-off desde el punto de vista del performance, pero desde el punto de vista de incompatibilidad con el tipo de producto no hay ninguna razón para preocuparse. Y Antonio Ramírez, ¿qué porcentaje de Broad Spectrum recomiendan utilizar en una formulación para obtener un buen efecto séquito? Bueno, eso depende de la formulación. Normalmente lo que se busca es una cantidad final de CBD que esté más o menos arriba del 0.5%. Y lo digo que depende del producto porque va a depender del área superficial normalmente finalmente que va a terminar impactando con la aplicación del producto. No es lo mismo una crema corporal donde yo estoy aplicando el producto sobre mucha superficie de la piel y estoy aumentando la exposición eh, que comparado con de pronto algún producto que se usa puntual para la cara. No sé, estoy, digamos, comparando dos ejemplos. Ahí en la crema humectante sería dependiendo de si es una crema facial, seguramente una concentración un poco más alta. Si es una crema corporal humectante, seguramente una concentración más baja, teniendo en cuenta que voy a generar una exposición mayor al producto. Bueno, creo que no hay más preguntas, Gus. Bueno, de todas formas la presentación está grabada. En este último slide tenemos los contactos. Se pueden referir ahí sin ningún problema para otro tipo de preguntas específicas o si quieren iniciar algún proyecto, nosotros vamos a estar más que felices de apoyarlos en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por asistir y estén atentos a las redes sociales de Blue Berries, donde estaremos eventualmente anunciando el siguiente webinar. Muchas gracias, Gus, muy bueno. Con mucho gusto, que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien.